nuestro canal. Ya nos encontramos en Kuala Lumpur. Ahora mismo estamos en Año Nuevo Chino y hoy, como habréis podido ver en el nombre del vídeo, vamos a ir a comer al McDonald's. Y os vamos a ir contando lo que nos ha sorprendido del McDonald's en comparación a otros países, sobre todo en el país donde nosotros vivimos anteriormente a Kuala Lumpur, que fue Suiza. Así que vamos para allá, que tenemos hambre. Hoy hace un día espectacular en Kuala Lumpur y eso quiere decir que hace mucha calor. La primera cosa que nos sorprendió del McDonald's es que la mayoría de hamburguesas son picantes. Eso no lo hemos visto en ningún otro país. Otra particularidad del McDonald's de aquí en Malasia es que, aparte de las típicas hamburguesas que existen en todos los sitios, tienen platos muy típicos tradicionales malayos, como puede ser el nasi lemak, que luego os lo vamos a enseñar. También tienen bastante fried chicken, pollo frito y sobre todo muy picante. Por ejemplo, cuando vivimos en Suiza no había un plato típico suizo dentro de la carta del menú del McDonald's. Sí que es verdad que había algunas hamburguesas que traían queso raclette, por ejemplo, pero plato en sí no había. Y por eso nos sorprende bastante. Es como si en nuestro país, en la carta del McDonald's, hubiera, yo qué sé, tortilla de patatas, pan con tomate, croquetas. Nos parece bastante raro y es algo que vamos a probar. Y otra cosa que queremos probar hoy, ya os hemos dicho que estamos en Año Nuevo Chino. Y una de las características que también tiene el McDonald's es que en cada festividad o periodos específicos del año aquí en Malasia crean una hamburguesa adecuada a la festividad. Y hoy vamos a probar la hamburguesa típica de las festividades de Año Nuevo Chino, que solo se hace ahora. Así que no lo hemos probado nunca y tenemos ganas de probarlo. Vamos para allá. Bueno, hemos tenido que ir a otro McDonald's porque no tenían nasi lemak normal, solo tenían nasi lemak spicy. Muy spicy. Muy picante, y creo que nuestros estómagos aún no están preparados para eso. Así que vamos al otro McDonald's a ver si tienen el normal. A ver si hay suerte. Sí, vamos a probar este. Muchas de las hamburguesas traen huevo, les encanta el huevo también. Vamos a probar esta, que es spicy y es nueva, como podéis ver. Venga. Este es el típico que hay en todos sitios, con menú mediano, con patatas y agua, sin nada. Vale 8 ringgits 96, es menos de 2 euros. Total de una hamburguesa, unos nuggets y un nasi lemak, 32,15, que son unos 6 euros. Una de las cosas que nos sorprende más es el precio. En Ginebra, para un menú mediano de la Chicken Burger, pagamos 16 francos, que al cambio son 15 euros. Aquí, por el mismo menú mediano, pagamos menos de 2 euros. O sea que podemos comprar como unos 7 menús con el precio de Ginebra aquí. Es una locura. Eso es una de las cosas que nos han vuelto locos. Sí que pensábamos que sería más barato, pero no tanto. Ya lo tenemos todo. Vamos para casa a comer.
Bueno, no vamos a poder probar la Prosperity Burger, en los McDonald's de aquí no está, lo hemos pedido online y resulta que también está agotado, así que tendremos algo que probar el año que viene en Año Nuevo Chino y será lo primero que vamos a hacer. Sí, parece ser que es súper popular y seguramente se ha acabado ya el periodo de que la hacen, es un periodo muy corto, así que nada, el año que viene tendremos que ir antes. Vale, ya estamos en casa, así que vamos a empezar a probar todo. Y la primera cosa que os queremos enseñar es que no hay ketchup, es chili sauce, picante como les encanta y todo es picante, no hay ketchup. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el nasi lemak? Sí. Mira, aquí tenéis el nasi lemak. Vamos a ver. Huele muy rico. Aquí tenemos el pollo, el huevo, el arroz. Vamos a probar. A ver. ¿Probamos el pollo? Sí. A ver qué tal. No pica. Esto no pica. Vamos a echar sambal. Por un lado. Huele muy fuerte. Uf. No tires ahora. A ver. Pensaba que picaría más. ¿Sabes qué picaríamos? La anchova está súper saladita. Me gusta. Para ser de McDonald's está muy rico y muy bien conseguido este plato malayo. Nosotros no somos expertos, pero desde la imparcialidad está muy rico. Y luego te ponen el pepino, porque como la salsa es muy picante, te lo tomas y refresca. Siguiente hamburguesa, la picante, es una versión nueva y vamos a probarla, a ver qué tal. No sé si nos vamos a morir de lo picante que está, pero vamos a ver. A primera vista parece una hamburguesa de pollo normal y corriente y no hay mucha salsa picante. Mirad. No se ve mucho. Vamos a probar. Me recuerda a algo. No sé qué es. ¡Wow! Sí, pica. Pica mucho. Muchos de vosotros que nos estáis viendo en los vídeos sois malayos. ¿Para vosotros esta pica o no pica? Para mí estoy sufriendo. Con pico. La verdad que el nasi lemak nos ha gustado mucho, se parece bastante al que habíamos probado, la verdad, y para ser de McDonald's yo súper bien. Y esta porción que habéis visto es la porción pequeña, vale 2 euros y hay para comer los dos perfectamente. La hamburguesa picante no nos ha gustado mucho, pica muchísimo. Y ahora vamos a terminar con unos nuggets que todos conocéis y que están en todos los países con salsa barbacoa para bajar este picor que tenemos. Nos sabe mal no poderos enseñar la Prosperity Burger, esperemos que el año que viene seamos los primeros de ir a comer esta hamburguesa específico de Año Nuevo Chino. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, suscribiros, dale a like y como siempre nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo. ¡Adiós! ¡Adiós!